en la que hizo el semestre pasado, la PPP. Aquí. Vamos a ver. ¿Qué sabemos acerca de la membrana celular? ¿Qué sabemos? ¿Qué es la membrana celular? Si tienen que responder alguna llamada, no hay problema, ¿ok? Pueden salir, no tengo ningún problema, ¿sí? ¿Qué sabemos acerca de la membrana celular? ¿Qué sabemos acerca de la membrana celular, señorita? ¿Qué pasa con la membrana celular? Oh, ok, excelente. ¿Okay? Ya un concepto, ¿no? Un poquito ya más alto de lo que esperaba. Su compañero nos menciona la estructura, cómo está compuesta la membrana celular. Es una barrera, ¿okay? Formada por lípidos, y eso es algo importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso va a determinar qué sustancias van a poder atravesar esa membrana o no. Será importante que haya una barrera que delimite el espacio intra y extracelular. Señorita, ¿qué se me diga? Orozco. Señorita Orozco. Sí, es importante para regular más que todo el ingreso y salida del, ¿cómo se llama? Dentro de la barrera, pues, de la membrana. Claro, de ¿no? iones, ahí está. Puede ser iones, ¿qué más? Se puede intercambiar, Diego? Proteínas. Pero las proteínas son grandes, recuerden. Siempre recuerden que por lo general las proteínas son grandes, ¿ya? De repente lo que quería decir Diego era que no solamente que la barrera, que la membrana tiene fosfolípidos, no solamente tiene eso, sino también tiene permeabilidad selectiva. Una permeabilidad selectiva, y esa permeabilidad selectiva se la da a las proteínas que están inmersas dentro de esa barrera. ¿Y para qué servirán esas proteínas? Como dice su compañero, permeabilidad selectiva. Esos elementos que no van a poder atravesar la membrana porque no son fosfolípidos, van a necesitar algún sitio por donde puedan pasar, y esa va a ser las proteínas. Y las proteínas van a actuar de tres maneras, ¿ok? Como canales, ¿ok? Eso lo vamos a ver, canales, y se llaman canales iónicos. Entonces, ¿qué son canales iónicos? Son canales como tubitos, ¿no? Que se abren y se cierran. Y son específicos. Por eso es que van a haber canales de calcio, canales de cloro, canales de sodio, de potasio, etc. También pueden ser, ¿qué cosa? Pueden ser transportadores, ¿ok? Cuando decimos transportadores es que va a tomar algún elemento que no va a poder atravesar por sí solo la membrana y lo va a llevar al otro lado, ya sea del intra al extra o del extra al intra. ¿Sí? ¿Sí me entienden cuando hablo del intracelular al extracelular? ¿Sí? Ya. Sorry si de repente hablo. Ok, entonces, estábamos viendo, ¿ok? Que tenemos la membrana celular, ¿ok? Está delimitando el núcleo, ¿ok? Está delimitando el espacio intracelular y el espacio extracelular, ¿sí? Ok. Ahora, sabemos, ¿ok?, que los organismos están compuestos por qué elementos? Por elementos que son formes, también por agua, ¿ok? La mayor proporción de elemento es el agua, 60% va a ser agua, ¿sí? 60% de un cuerpo. Pero eso va a variar, sí, varía en animales más jóvenes, hay más agua. Por eso es que cuando ustedes estén frente a una emergencia, por ejemplo, con un cachorro que esté con deshidratación, es una emergencia. ¿Por qué? Los cachorros tienen más agua. Como son pequeñitos, de repente dos vómitos pueden hacer que su equilibrio hídrico mineral cambie totalmente y puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque se va a romper la homeostasis. Entonces, 60% de agua, ¿ok?, está distribuido en el cuerpo. Entonces, hay agua dentro de la célula y fuera de la célula. Ese agua, ¿ok?, esa agua se llama líquido intracelular, el LIC y el LEC, ¿ok? ¿Por qué les menciono LIC y LEC? Porque esta membrana lo que va a hacer es, ¿ok?, mantener el equilibrio entre los componentes que hay entre LIC y LEC. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que en LEC hay más de un desequilibrio, hay más sustancias, hay más elementos
célula. ¿Okay? Y la célula estamos tomando de manera individual, pero la célula es como si fuera, ¿okay?, todo el organismo. ¿Sí? Entonces, esta membrana va a ser muy importante porque va a determinar el movimiento entre estos dos compartimentos. ¿Sí? Este equilibrio que hay entre LIC y LEC, ¿okay?, el mantenimiento de la actividad de este LEC, que se conoce como el medio interno, ese se llama el medio interno. ¿Okay? El medio interno es el LEC, ¿okay?, así se llama. Entonces, lo que nosotros debemos mantener en equilibrio es este, porque cuando este cambia, obviamente va a repercutir en el LIC. ¿Cómo mantenemos, okay, el medio interno? Mediante unos procesos que se llaman la homeostasis. La homeostasis, okay, son una serie de procesos que van a, okay, mantener en equilibrio los diferentes sistemas. Cuando la homeostasis se rompe, okay, el animal va a caer en lo que conocemos como enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice como definición la homeostasis? Que la homeostasis es el mantenimiento, okay, del equilibrio del medio interno. El medio interno es LEC. ¿Por qué? Porque toda la célula está, okay, en torno a LEC. Ahora, ¿qué nos falta? Sí. ¿Qué nos falta? El LEC no solamente está constituido así por líquido extracelular como tal. Este se distribuye en dos grandes núcleos. ¿Okay? El líquido intersticial y el líquido intravascular. ¿Okay? Entonces, tenemos acá una célula, ¿okay?, una célula, y aquí pasa un vaso sanguíneo. Tenemos el líquido que está aquí, que está corriendo, que sería el líquido intravascular. Obviamente, el que está fuera de células, ¿okay?, está fuera de componentes formes, proteínas, iones, todo, ¿okay? Aquí hay otro líquido, sí, el líquido que está entre las células, que se llama líquido intersticial. ¿Sí? Entonces, ambos son LEC. Y el líquido intracelular es el que está aquí dentro. ¿Cómo se mantiene en equilibrio? Mediante el movimiento del agua que hay aquí. Se puede mover, ¿qué cosa? Agua y también, ¿quién? Los solutos. Los dos se pueden mover, ¿ok? Se puede mover el agua, ¿ok? Y el movimiento del agua entre el intravascular y el intersticial se da a través del movimiento de las fuerzas de Stalin, ¿ok? Y está determinado principalmente por las presiones, tanto, ¿okay?, hidrostática y oncónica. Ahora, aquí hay una nueva, ¿okay?, no nueva, pero hay una teoría que habla del cambio que hay. Usualmente decíamos que en el extremo arterial se filtra y en el extremo venoso se absorbe. Eso ha cambiado, ¿okay? Se ha visto que no es ciertamente así, ¿okay? Pero sí vamos a ver que algunos conceptos van a quedar. Pero bueno, el movimiento aquí es por las fuerzas de Stalin, ¿okay?, el movimiento de agua. Y el movimiento que hay de agua entre el LIC y el intersticial se da a través de lo que es la ósmosis. ¿Okay? Movimiento de agua, pero entre LIC y intersticial. ¿Ya? Entonces, ósmosis y las fuerzas de Stalin. ¿Se acuerdan de algo de ósmosis? No. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos aquí. Entonces, para que esto se mantenga en equilibrio, va a moverse el agua, sí, y también se va a mover ¿qué cosa? También se pueden mover solutos. Cuando se mueven solutos, ahí hablábamos de qué. ¿Se acuerdan? De los canales iónicos. ¿Ok? Hablábamos de los transportadores. Hablamos de las bombas.
va hacia el movimiento de agua o hacia el movimiento de los solutos. Ambos se van a mover. ¿Para qué? Para que mantengan el equilibrio entre estos dos compartimentos. Ese equilibrio, ¿ok?, se va a medir con lo que se conoce como la osmolaridad. ¿Sí? O sea, la osmolaridad tiene que ser igual en el interior como en el exterior. ¿Por qué? Porque si la osmolaridad cambia, el agua o los solutos van a empezar a moverse de un lado para otro. Ejemplo, cuando ustedes de repente comen estas papitas, ¿ok?, que tienen mucha sal, mucho cloruro de sodio, papita lash, papita de cachis, esas vainas, chisito, ¿ok? Cuando ustedes comen, ¿qué cosa sienten? Pero no. ¿Qué sienten después de comer? Sed. ¿Ya? ¿Qué está pasando? Hay un incremento, ¿ok?, de cloruro de sodio. El cloruro de sodio siempre va a jalar agua. ¿Ok? Siempre, cuando haya cloro y sodio, siempre va a jalar agua. Como va a jalar agua, ustedes van a, cuando estemos en renal, van a poder recordar esto. El nivel del hipotálamo, ¿okay?, hay sensores, ¿okay?, se llaman osmoreceptores, y cuando captan, ¿okay?, que la osmolaridad incrementa, es decir, que hay más solutos, ¿qué va a pasar? Esas células van a activar lo que es el centro de la sed y también van a hacer que disminuya, por ejemplo, la producción de orina. Cuando ustedes empiezan a comer eso, su osmolaridad, ¿ok?, incrementa. Como se incrementa su osmolaridad de LEC, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Digamos, acá hay distribución de solutos, ¿sí? Solutos hablo de iones, ¿ok?, proteínas. O sea, acá va a haber una misma distribución, tanto LIC y LEC van a estar distribuidas la misma osmolaridad. ¿Cuánto es la osmolaridad que se trabaja usualmente? Dice que son 300 miliomoles. No, profesora, yo he visto, ¿cómo se llama?, que son 280. Ya, de 280, 81, 82 no varía, hasta 300 se dice que es la osmolaridad normal. ¿Sí? Para efectos de cálculo, de que no sea más fácil, se toma como 300. ¿Ya? Pues es de 280. Entonces, 300 milimoles hay acá adentro y 300 milimoles hay acá afuera. ¿Sí? Cuando hay esto, ¿qué va a pasar? El movimiento de agua va a ser igual, ¿ok?, a cero. El movimiento neto. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que sale es lo mismo que entra. Si sale 5, regresa 5. ¿Ok? El movimiento neto es cero. ¿Ok? Cuando está en la misma osmolaridad. Pero ¿qué pasa si es que yo comí mis papitas? Entonces, ahora tengo más cloruro. ¿Qué va a pasar? Uy, acá hay más. La osmolaridad acá se incrementa. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua siempre va a perseguir, va a irse hacia donde hay más soluto. ¿Para qué? Para diluir. ¿Sí? Si afuera hay más soluto, ¿hacia dónde va a ir el agua? Hacia afuera. ¿Sí? Va a salir el agua del LIC, va a salir. Por eso que los osmoreceptores del hipotálamo, cuando están frente a un incremento de la osmolaridad, como que se deshidratan. Así, se quedan así. Y esto le avisa al centro de la sed que tiene que tomar agua, que sale agua. Entonces, este desequilibrio, ¿ok?, va a tratar de regularse con la salida de agua. Piensen que con la salida del agua va a ayudar, pero esto va a desencadenar otros mecanismos para regularlo. ¿Sí? Esto es ósmosis, ¿ok?, para regular lo que es el medio interno. Entonces, saca agua ¿para qué? Para poder diluirlo. Entonces, olviden, el agua siempre sigue al soluto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si adentro hay más soluto? ¿Hacia dónde iría el agua? ¿Hacia adentro? ¿Sí? Y eso vamos a verlo en la práctica ahora. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos que el mantenimiento del medio interno, ¿ok?, va a ser importante para que se mantenga la homeostasis. Y esa homeostasis no solamente se va a dar por un solo evento, esto de que sale y desencadena otros mecanismos, se da de manera constante. Y esa manera constante se le conoce
como los mecanismos de retroalimentación. Los mecanismos de retroalimentación son de dos tipos: retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir retroalimentación negativa? Es cuando, ¿ok?, un parámetro, puede ser frecuencia cardíaca, puede ser frecuencia respiratoria, se ve alterado, bien sea incrementado o bien sea disminuido. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita yo estoy sintiendo frío. ¿Qué está pasando? Mis sistemas receptores, ¿ok?, tanto periféricos como centrales, están captando que la temperatura ambiental ha disminuido. ¿Por qué? Porque he prendido el aire. ¿Sí? Entonces, este cambio captado por los termorreceptores van a enviar la información ¿hacia dónde? Hacia mi centro de regulación. El centro de regulación, por lo general, está a nivel del hipotálamo. El hipotálamo es chiquitito, pero tiene muchas funciones. Entonces, en el hipotálamo tiene esa información y como lo va a comparar con los parámetros normales. Lo estoy contando así, ¿ya? Pero no es que exista un caso, pero se compara. ¿Okay? Entonces, si es que la temperatura está, pues, no sé, en 20, lo compara y dice, no, esto no es normal. Lo que tiene que pasar es que se tiene que incrementar la temperatura corporal. Entonces hay una respuesta hacia los órganos, efectores. Entonces, para incrementar mi temperatura corporal, ¿qué pasa? Una de las respuestas es el tiriteo, ¿sí? Tiritar. El hecho de tiritar hace que se contraigan los músculos y que se genere calor. Otra cosa es también buscar, ¿no?, algo con que protegerte, pero eso ya es una respuesta conductual. Entonces, yo tirito hasta que mi temperatura corporal vuelva a sus valores normales. Eso se llama los mecanismos de retroalimentación negativa. ¿Sí? Eso se llama también, en inglés se llama el feedback. ¿Ok? El negativo es el que casi todos los mecanismos utilizan. ¿Ok? ¿Qué elementos tiene el feedback? Tiene receptores. ¿Qué receptores? Habíamos dicho que pueden ser receptores, por ejemplo, si te son de temperatura, ¿cómo se llamará? Termorreceptores. Si son de osmolaridad, Osmorreceptores. ¿ok? Si son de, ¿qué más? ¿Qué más pueden captar ustedes? Nada más. Varoreceptores, ¿ok? Termorreceptores, varoreceptores. ¿Qué son los varoreceptores? No sé. Varoreceptores, presión. ¿Ok? Los varoreceptores son receptores que van a sensar la presión. ¿Dónde están los varoreceptores? Están internamente. ¿Ok? Estos son externos. También puede haber internos a nivel importante. ¿Sí? Entonces hay internos receptores y externos receptores. Los varoreceptores están en dos lugares específicos, que lo vamos a ver en el cardíaco. Está a nivel del callado óptico y en los senos carotídeos. ¿Okay? Que van a captar la presión con la que está saliendo la sangre del corazón. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? También tenemos mecanorreceptores. ¿Quiénes son los mecanorreceptores? Los que van a captar la presión, ¿sí? Mecanorreceptores porque puede ser a nivel de piel, mecanorreceptores a nivel de lo que es el estómago, el tubo digestivo, que van a sentir la presencia, que van a avisar la presencia de alimento o la distensión de algo. Entonces eso va a ser importante, por ejemplo, cuando hablemos de la parte digestiva, de rumiantes, ahí vamos a ver. ¿Qué otros receptores habrá? ¿Qué otra cosa más ustedes creen que su cuerpo está constantemente vigilando? Todas las funciones. Por ejemplo, también tenemos quimioreceptores. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, quimioreceptores relacionados, por ejemplo, al incremento de CO2, al incremento de pH. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿No? Termo, mecano, quimio. ¿Qué más hay? En el caso de los neuro sería quimioreceptores, ajá. Porque los
sensitivas. Las neuronas sensitivas, ¿ok? Se les conoce como las vías aferentes, ¿sí? Las vías aferentes, ¿ok? Son las que van a llevar, ¿ok?, la información que capta el receptor. Entonces, las neuronas sensitivas, ¿sí? ¿Ok? Así son las neuronas sensitivas. ¿Ya? Las neuronas sensitivas van a tener aquí, ¿ok?, dendritas, van a tener una modificación. Voy a hacerlo así ya para que me ayude. ¿Ok? Esto va a ser su receptor. Entonces van a captar, esto puede estar en piel, puede estar a nivel de los vasos sanguíneos, etc. Entonces va a venir un estímulo, o van a captar un estímulo, ¿ok?, que puede ser, por ejemplo, la presión, ¿ok?, puede ser, ¿cómo se llama?, el cambio de temperatura. Este receptor lo capta, ¿ok?, lo va a captar, y aquí lo va a transducir, así se llama, transducir. Lo transduce. ¿Ok? ¿Qué quiere decir transducir? Que lo cambia. De una presión de algo mecánico, lo va a transducir a algo eléctrico. ¿Por qué eléctrico? Porque aquí la membrana, ¿ok?, la membrana de esta neurona va a transmitir ese evento eléctrico como potencial de elección. Lo va a transmitir así. Así es, normalmente, ¿sí? Cuando es un potencial de elección, esto cambia. Esto se vuelve, va avanzando, ¿sí? Y se va a ir avanzando, va a ir llevando la información, ¿hacia dónde? Hacia el centro de integración. Acá va a estar el centro de integración. Centro de integración, por lo general, dependiendo de los sistemas, en general, puede ser el hipotálamo. Es que es temperatura, ¿ok? Disminución de la temperatura ambiental es captada por mis termorreceptores periféricos centrales, y van a llevar la información hacia hipotálamo. El hipotálamo lo va a comparar con los datos que tiene de las temperaturas normales. Entonces, si es que la temperatura ambiental está dentro del rango normal, ¿ok?, no va a pasar nada. La respuesta va a ser nada. Pero ¿qué pasa si es que la temperatura, ¿ok?, la temperatura corporal está incrementada? ¿Qué cosa va a pasar? Va a producirse una respuesta. Esta respuesta también va a viajar por unas neuronas. ¿Ok? Pero estas van a ser unas neuronas que son neuronas motoras. ¿Ok? ¿Estas? ¿Ok? Por lo general, acá va a haber una neurona más que se llama una interneurona. ¿Sí? Una neurona que se de la interneurona. Estas neuronas motoras van a llevar la respuesta del centro integrador. Si es que el integrador corporal se incrementó, la respuesta, ¿ok?, o la dirección, ¿cómo digo? No es la dirección, la orden que va a estar llevando, ¿ok?, esta neurona motora hacia el órgano efector va a hacer que si la temperatura ha disminuido, ¿ok?, llevará la información, lo comparará y acá llevará una respuesta, que va a ser una orden hacia el órgano efector. Si está bajado, entonces acá un órgano efector podría ser el músculo esquelético. Le va a decir, oye, lo que tú necesitas es que empieces, ¿ok?, a contraerte. Eso lo hace como liberando neurotransmisores que se van a unir aquí y este músculo se va a contraer. Puedes sentir los escalofríos. Tiritar. Esa es la respuesta. Entonces, esto se va a producir muchas veces. Otra vez va a captarse, ¿ok?, por receptores, si es que la temperatura ya está dentro del rango normal. No, pero en primer
primer tiriteo no se vuelve al temperatura normal. Otra vez. ¿Ya está? No. Y así, vuelve a producirse muchas veces esto. Son mecanismos que van a estar produciéndose constantemente. ¿Hasta qué? Hasta que este estímulo que se ha transducido es llevado al hipotálamo y está dentro de los valores normales. De ahí ya no hay respuesta. ¿Sí? Se queda ahí. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con la presión arterial. Si la presión arterial es captada por los vasoreceptores, está incrementada, ¿ok? Se va a comparar aquí y dice, no, está incrementada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la presión arterial está incrementada, ¿qué se debe hacer? ¿Que sigue incrementándose? Disminuirla. Pues vuelve a sus valores normales. Si se incrementó, que disminuye y vuelve a sus valores normales. Por eso dice que es negativo. Lo que está haciendo es, ¿qué cosa? Es disminuir, ¿ok? El efecto del estímulo. Disminuir el efecto del estímulo, ¿ok? No siempre es bajar, también es subir. ¿Qué pasa si la presión arterial ha bajado? Cuando lleva la información al centro de integración, le voy a decir, la presión arterial ha bajado. Como es negativo, sigue bajando. No, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es disminuir el efecto del estímulo, ¿sí? Entonces, si es que bajó, lo que tengo que hacer es volverlo a los valores normales, es decir, subirlo hasta que llegue, ¿sí? Por eso dice que es negativo, porque es, ¿qué? Contrario a lo que tiene que hacer. Algunas veces me han dicho que la transmisión negativa es disminuir solamente. No, ¿ya? Ahora, casi todos los mecanismos, ¿ok?, de regulación, que es lo que ustedes tienen que explicar en el curso de fisiología, están dados por este feedback negativo. Entonces, todos los mecanismos que ustedes expliquen deben tener esta estructura. Debe haber, ¿ok?, algún receptor que capte el estímulo, debe haber un centro de integración, debe haber una respuesta a su órgano efector. Siempre tiene que tener esa estructura. Así como hay retroalimentación negativa, también habrá retroalimentación positiva, sí, pero es muy escasa. Es muy escasa. ¿Por qué? Porque la retroalimentación positiva te puede llevar hacia un círculo vicioso, que puede hacer incluso llevarte a la muerte. Eso lo encontré en el Gaiman, decía eso. Pero un ejemplo clásico de retroalimentación positiva, ¿ok?, va a ser el parto. ¿Qué pasa con el parto? Cuando el bebé, el producto ya está, ¿ok?, ya alcanzó su tamaño adecuado, como ya el espacio le queda muy chiquito, digamos, entonces empieza, ¿ok?, a presionar el útero. Entonces esa presión es captado por ¿quién? Por los mecanorreceptores que tiene el útero, ¿ok? Entonces esos mecanorreceptores captan el estímulo. ¿Y qué va a hacer con el estímulo? ¿Qué se le hacía? Recuerda que el estímulo ahí también es presión, ¿ok? Es un estímulo mecánico. Así como mecánico lo voy a seguir pasando. Claro, lo transduce. ¿A qué? A un estímulo eléctrico. Y va a ser llevado, ¿okay?, por medio de las vías aferentes, por medio de estas neuronas sensitivas, hacia el centro de integración. Hipotálamo, sí. En el hipotálamo está, ¿okay?, este estímulo que ha llegado, el transducido, va a estimular a la liberación, ¿okay?, a la liberación de una hormona, que es la oxitocina, ¿okay? En ese caso, ya no va a haber esta motoneurona, sino ese neurotransmisor que debería salir por aquí va a viajar vía sanguínea y va a llegar a su órgano blanco, que es el útero, al mismo músculo del útero. Se va a unir y lo que va a hacer el útero es que contraerse, ¿okay? Esa contracción lo que hace es otra vez estimular a los mecanorreceptores. Entonces, estimula otra vez a que se libere más oxitocina. ¿Entienden? Entonces, más contracción, más oxitocina. Lo que se conoce como las contracciones, cuando se va a dar a luz, suele incrementarse. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes? No creo que ninguno tenga una chica de conjunto, ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yo, que he tenido mi bebé, ¿okay?, sé
alimentación. ¿Cuándo cesa? Cuando el bebé sale. Cuando el bebé sale ya no hay estímulo, entonces ya no hay cómo se libere más oxitocina y cesa. ¿Ya? Entonces, a diferencia de la retroalimentación negativa, la positiva, en vez de disminuir el estímulo, lo que hace es incrementar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hay más ejemplos? Sí. Hay más ejemplos, por ejemplo, en la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria también. El hecho de activar más plaquetas que liberen sus sustancias proagregantes hace que llamen más y más y más y más. Eso podría llevar a un círculo vicioso y de repente agotar todas las reservas de estas plaquetas. Sí, por eso es que existen, ¿okay?, unos mecanismos que frenan esa actividad. ¿Ya? ¿Qué más? También puede ser en el mecanismo de cuando se fracturan los canales iónicos de sodio, los canales de voltaje de sodio en el potencial de elección, es otro ejemplo. ¿Ya? Así tenemos solamente contaditos los ejemplos. Yo tenía aquí una gráfica que tenía diferentes ejemplos. Es eso, ¿sí? ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿O no? Ay, ok, entonces, ¿qué cosa es la homeostasis? Es el equilibrio dinámico, ¿sí? El equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque cuando hace calor, ¿qué pasa? ¿Y temperatura corporal puede cambiar? Sí. Existen mecanismos que van a hacer, ¿no? Van a disipar el calor, pero lo van a cambiar. Y va a estar dentro de los parámetros normales. Cuando, por ejemplo, si yo estoy embarazada, van a cambiar algunas cosas, pero va a seguir en equilibrio. ¿Sí? Va a ser diferente cuando ustedes se enferman. Cuando hay una enfermedad. Cuando hay una enfermedad es cuando la homeostasis se ha roto. ¿Ok? La homeostasis se mantiene incluso durante mucho tiempo. Por ejemplo, enfermedades relacionadas con corazón, cuando el corazón está, digamos, enfermo, el corazón trata de regular, trata. ¿Cuándo se empieza a notar ya los signos? Cuando la homeostasis se rompe. ¿Okay? La homeostasis se rompe y ya se empieza a ver, ¿okay?, ya la enfermedad. Entonces a veces dicen, oye, pero estaba bien, ¿no? No, el cuerpo ha tratado de regularlo. Ha tratado, y ese tratar ha llevado a que el órgano muchas veces también se deteriore. Y vamos a ver más adelante, cuando hablemos del cardíaco, cómo es que este órgano, por tratar de regular, muchas veces va a sufrir hipertrofias, que ya sean concéntricas, excéntricas, que van a repercutir luego sobre su función normal. ¿Ya? Entonces, homeostasis, mecanismo de regulación para mantener bien dentro de los parámetros normales los diferentes variables que vamos a ver. Esto es lo que trataba de dibujar yo. ¿Ok? Esto es ¿qué cosa? Este es el medio interno. El medio interno, ¿qué cosa es? El líquido extracelular. Y aquí hay una comunicación entre el líquido intra y extracelular. Para la homeostasis, todos los sistemas, células, todas las células contribuyen con esta homeostasis. Todas, absolutamente todas. ¿Sí? Este es un gráfico para ver la integración de los diferentes sistemas. Así como hay ingreso, ¿okay?, de sustancias, también va a haber la eliminación de ellas por diferentes medios. ¿Okay? Los medios donde se va a tener contacto el organismo con el medio externo de manera directa, por ejemplo, con la parte respiratoria, ¿okay?, digestiva, excretor y reproductor. Estos siempre están en contacto con el exterior. Ellos van a contribuir con captando los nutrientes, ya sea, ¿okay?, oxígeno, nutrientes de tipo nutricional en el caso de digestivo, y también eliminando los componentes que no se necesitan, como CO2, ¿okay?, sustancias que necesitamos desechar, ácidos, etc., y sustancias que no se van a asimilar. Todos estos que se van a captar van a servir ¿para qué? Para mantener la vida, que se van a transportar a través del sistema circulatorio, van a ser llevados al corazón y van a ser bombeados hacia diferentes
cuenta nervioso endocrino. ¿Sí? Nervioso endocrino. Esos son los que van a regular todo. ¿Ok? Ya está. Líquido que está dentro de las células, LIC. Líquido que está fuera de las células, LEC. Lo que está bañando a las células propiamente, intersticial, y intravascular, que está dentro de los vasos. ¿Ok? Aquí vamos a ver, habíamos dicho que aproximadamente el 60%, ¿ok?, del peso, en este caso dice adulto, pero tengamos un gatito, va a ser agua. Dentro de esta agua va a estar dividido el líquido intracelular, que habíamos dicho que iba a ser de esos 60, iba a ser el 40%, y el líquido extracelular el 20%. ¿Sí? 40 más 20, 60, ¿sí? De riesgo. Eso también se puede decir como si fuera 2 tercios y 1 tercio, ¿sí? Entonces, acá dice 2 tercios, 40 y 20, ¿sí? 40 y 20. Un antiguo canción, ¿no? Su caso, por favor, espero que no. Espero que no sean los de 20. Ok. Líquido intracelular aquí adentro. ¿Sí? Extracelular, intersticial, ¿ok? Sería el 80%, y el intravascular o plasma, el 20% de este 100% que se dice. ¿Qué cosa tiene el líquido extracelular? Tiene todos sus componentes, tiene aminoácidos, ácidos grasos, iones, proteínas chiquititas, todas esas. ¿Okay? Entonces, tanto el líquido intracelular como el extracelular, ¿okay?, van a estar compuestos de diferentes sustancias. Si bien es cierto, el líquido intracelular difiere del extracelular, ambos tienen la misma osmolaridad. Cuando se mantiene la misma osmolaridad, estamos frente a una homeostasis. ¿Sí? Homeostasis. ¿Cómo se mantiene esta homeostasis? Ya habíamos dicho, mediante los mecanismos de retroalimentación o feedback, negativo o positivo. ¿Qué se puede regular? Todo. Todo en el organismo se tiene que regular, porque si no se regula, se quiebra la homeostasis, enfermedad, muerte. ¿Ok? Se regula todo: temperatura, balance hídrico, niveles de CO2, y todo vamos a regular. Todos los sistemas que vamos a estudiar, vamos a trabajar acerca de cómo se regulan estos sistemas. ¿Para qué necesitan saber ustedes cómo se regula? Para que estén en ciclos superiores digan, mira, tiene okay, problemas de respiración, no sé, tiene una taquipnia. ¿Qué puede pasar? Puede ser construcción de una enfermedad respiratoria, es algo fisiológico, es algo patológico, pues debemos saber, ¿ok?, cómo está regulando. Entonces, si yo no sé la parte normal, no voy a poder saber la parte patológica. Entonces, todo buen fisiólogo puede ser un buen clínico, ¿ya? Todo buen fisiólogo. Un buen clínico no siempre va a ser un buen fisiólogo, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Entonces, se van a dar cuenta más adelante que hubiera aprendido esa fisiología, ¿no? Eso me enseñaron en fisiología, pero ya no se acuerda. Es válido. Entonces vamos a ver los ejemplos, ¿ok?, de la repetición positiva y negativa, aquí con algunos gráficos, ya lo hemos visto, ¿ok? Miren, esto, ¿ok? Aquí tenemos, este es el rango normal. Recuerden que no es un punto solamente, sino puede ser un rango normal, ¿sí? Con la temperatura tenemos rangos, ¿no? No quiere decir que solamente a 38 ya estamos bien, no. Existen rangos. ¿Okay? Entonces, lo que va a hacer la repetición positiva, ¿ok? Recuerden que es siempre elevar, hasta cierto punto, obviamente, ¿sí? Cuando cesa el estímulo, esto va a volver a sus valores normales. Ejemplo de representación positiva, habíamos dicho elevar, ¿sí? Representación negativa, lo que hace negativa es siempre volver a los valores normales. Si se incrementaron, hace lo contrario, lo baja hasta el valor normal, ¿sí? Siempre lo que hace es volver a sus rangos normales. Los elementos de la retroalimentación positiva o negativa son los mismos, ¿ok? Aquí tenemos uno, el estímulo, que va a ser captado por el receptor o sensor y va a ser llevado a través de las vías sensitivas hacia el centro integrador, ¿ok? Y desde el centro integrador va a producirse una respuesta que va a viajar por
va a ser llevado vía quién? Vía el biovago, que es importante del 9 y parte del 10, van a llevar la información hacia dónde? Hacia el centro de Integración. integración. ¿Dónde está el centro de integración? Aquí, en el centro cardiovascular, en la médula. ¿Sí? Aquí está, este es el centro de integración. ¿El centro de integración qué iba a producir? Una respuesta, ¿sí? Vía montoneuronas va a responder. Estas montoneuronas son, ya sea, del sistema simpático o parasimpático, las que van a producir esa respuesta. ¿Qué cosa van a hacer? Si es que disminuyó la presión arterial, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer para volver a la homeostasis? Si es que bajó. Ya no está mi presión en 80, yo estoy en 60. Yo sí. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa debe hacer el organismo? Incrementarla hasta volver a los valores normales. Entonces, si yo quiero que incremente, lo que va a activarse va a ser el simpático. El simpático incrementará su actividad, el parasimpático disminuirá. El simpático, cuando se activa, quiere decir que va a liberar más adrenalina, más noradrenalina, y esto va a unirse a sus receptores, ya sea a nivel arteriolar, producir una vasoconstricción, lo que va a hacer que se incremente la resistencia periférica, esto contribuyendo con el mantenimiento de la presión arterial media. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático también va a unirse a otros receptores, por ejemplo, a nivel de lo que son las venas. Venas y médulas tienen receptores. Venas, vénulas y arteriolas tienen receptores para acetilcolina, noradrenalina. Ellos tienen receptores para noradrenalina y van a producir una vasoconstricción. Aquí, a nivel de venas, lo que van a hacer es incrementar el tono venoso. ¿Para qué? Para que la presión venosa periférica se incremente. ¿Para qué? Para que contribuya con el incremento del volumen diastólico, para que sea mayor. ¿Por qué necesitamos un volumen diastólico mayor? Porque cuanto más se llena el corazón, el ventrículo, más va a salir. Eso es lo que necesitamos. Por eso se menciona aquí que el volumen sistólico se incremente. Asimismo, para ese volumen sistólico no solamente es importante aumentar la precarga, sino también es importante que se incremente la contractilidad. El sistema nervioso simpático también tiene receptores a nivel del músculo cardíaco. Incrementa y esto hace que se incremente. Ahora, miren, acá hay otro. También tiene receptores a nivel de lo que sería el nodo sinusal, por eso es que incrementa la frecuencia cardíaca. Todos estos van a trabajar para poder incrementar la presión arterial y llevarla hacia sus valores normales. Todo esto lo tienen que saber, esto es básico para saber lo cardíaco. Uno de los primeros parámetros que ustedes revisan siempre cuando llegan una mascota va a ser esto, la presión. ¿Y por qué la presión? Porque dependiendo de la presión arterial van a saber si está perfundiendo o no los órganos. Eso es parte básica. No se preocupen si todavía no lo sabe, pero es solamente para mencionar que es un mecanismo bastante complejo. Positiva cuando les hablaba de la activación de las plaquetas. Muchas plaquetas se van a ir activando. ¿Qué ves? Entonces vamos a seguir hablando. Ahí terminamos mecanismo de retroalimentación, positivo, negativo, homeostasis. Cerramos ahí. ¿Algo para preguntar en estos mecanismos? ¿Hablen ahora? ¿Alguien para siempre? ¿No? Sin miedo, sin miedo. A ver si alguna solamente duda simple puede llevarnos a alguna pregunta más compleja. ¿Algo por ahí? ¿No? ¿Se han dormido? ¿No han entendido nada? Es muy fácil. ¿Ya? Sigamos. Habíamos hablado de la membrana celular, que es una lipopalipídica, como dijeron sus compañeros, y es importante por diversas características. Tiene características que van a ir desde la composición de la membrana, que está compuesta mayoritariamente por fosfolípidos. Estos fosfolípidos van a ser diferentes en la capa externa y en la capa interna. Estos fosfolípidos, que son así con cabecitas y dos patitas, van a ir cambiándose.
ahí. Y eso va a tener también una repercusión, por ejemplo, en algunos tipos celulares, como por ejemplo los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, cuando ya cumplen su vida, ¿ok? Cuando entran en la senectud, estos fosfolípidos cambian su distribución, y cuando empiezan a salir los fosfolípidos que están en la cara interna, salen a la cara externa, esto es captado por el sistema de los macrófagos. Los macrófagos tienen receptores para estos fosfolípidos, los captan y los sacan de circulación. ¿Okay? Es una manera de eliminarlos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tienen que salir de la circulación. ¿Qué podemos ver aparte de los fosfolípidos? Podemos ver que hay algunas otras sustancias, como por ejemplo el colesterol, que le da la fluidez, que son las proteínas, que podemos ver que son proteínas integrales, algunos que entran desde la parte externa hacia la interna, hay comunicación. Aquí también hay algunos, glicoproteínas aquí, ¿no? Glicoproteínas, que pueden servir como marcaje para algunas funciones, como por ejemplo los grupos sanguíneos. Ahora, no solamente los fosfolípidos van a ser parte estructural de la membrana celular, sino los fosfolípidos también cumplen un papel que se conoce como segundos mensajeros. ¿Qué quiere decir segundos mensajeros? Por ejemplo, yo quiero decirle algo al señor Diego, ¿no? El señor Diego está muy lejos, entonces le digo a Ariana, ¿sí? Digo, Ariana, le puedo decir a Diego, no sé, mande un correo, pero está lejos. Tu compañera, ¿ok? Y tu compañera recién le dice, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacerlo de frente, ¿ok? Digamos, porque estoy muy lejos, pero puedo utilizar segundos mensajeros, ¿ok? Para que lleven la información. Eso es lo que nos dice aquí, ¿ok? ¿Qué va a pasar? La fosfolipasa C, ¿ok? Es esta, ¿sí? La fosfolipasa C es un fosfolípido, sí, ¿ok? Y va a actuar como segundo mensajero, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir, ¿ok? Esto es un neurotransmisor. Este neurotransmisor va a unirse a su receptor, y este receptor va a producir, ¿ok? Una activación de esta proteína, que se llama la proteína G. Siempre para la fosfolipasa C, siempre vamos a hablar de la, ¿ok? Proteína GQ. ¿Okay? Entonces, esta proteína GQ, como ha llegado este neurotransmisor activado, y esto se va a desprender la subunidad alfa, se va a desprender y va a ir hacia la fosfolipasa C, que estaba tranquila ahí, ¿no? Ella como parte de la membrana. Y la fosfolipasa C, ¿ok? Lo que hace es ser como una enzima que va a catalizar la conversión del PIP2 en IP3 y diacilglicerol. ¿Ok? Entonces, miren, la subunidad alfa no puede activarlos directamente, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer es por un segundo mensajero. ¿Qué le dice? A la fosfolipasa C. ¿Ok? La fosfolipasa C convierte este PIP2 en IP3 y diacilglicerol. ¿Qué hace diacilglicerol? Diacilglicerol va a activar, ¿ok? Va a fosforilar a proteínasas dependientes de fosfolipasa C o proteínasa C. Fosforila estas proteínas y estas van a producir una respuesta. El IP3 se va a unir a los receptores a nivel del retículo endoplásmico, y lo que van a hacer es liberar calcio. Liberan calcio y se va a producir una respuesta. ¿Qué es la respuesta? Porque el calcio está implicado en diversas funciones, no solamente contracción, en muchísimas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, este es su papel como segundo mensajero. Aquí tiene la tabla de composición de la membrana celular, donde la mayor cantidad de elementos son tanto proteínas como fosfolípidos. ¿Para qué son importantes las proteínas de la membrana? Como un medio de comunicación entre la interna y externa, también como anclaje para diferentes sustancias que van a cumplir, funciones como un anclaje, en caso de los grupos sanguíneos, o también de la glicolización. Solamente para recordar que en cuanto a los líquidos corporales sabemos que la mayor proporción de agua, ¿en qué compartimento está? ¿En el intra o en el extra? Con seguridad, en el intra. ¿Ok? En el intracelular. Intracelular. ¿Ok? En el intracelular solamente se recuerde el 20% de todo
dice la cantidad de sólidos que hay por litro de agua. ¿Sí? Acá son miliosmoles porque son más chiquitos que los osmoles. ¿Okay? Ahora, ¿qué diferencia hay entre líquido intra y extracelular? Acá lo ven en números, pero acá también lo pueden ver tan fácil. Acá está el líquido extracelular y el líquido intracelular. ¿En qué varía? ¿En qué se diferencian si la molaridad es igual? ¿En qué estará variando? La distribución de los iones, la distribución de los solutos. Por ejemplo, sodio. Sodio en el extracelular es el más abundante. En el intra no. Entonces, recuerden siempre, sodio en el extra. ¿Okay? Sodio en el extra. No se vayan a olvidar porque después cuando quieren hablar de transporte, me pasan de un lugar a otro. ¿Okay? Sodio en el extra. ¿Qué pasa con el potasio? El potasio en el extra, miren, son 4.000 equivalentes, pero ¿cuánto hay en el intra? 140. 140 de potasio, ¿sí? Entonces, en el intra, el que está más abundante, ¿quién es? El potasio, ¿ok? El potasio. ¿Qué pasa con el calcio? En el extra, pero recuerden que el calcio es calcio iónico, ¿ya? El calcio por lo general está en unas cantidades con calcio iónico solito. La mayoría de veces está, digamos, unido a otros elementos. ¿Ya? El calcio está por todos lados. ¿Qué pasa con magnesio? En el intra. En el intra para los procesos es como muchos cofactores de aquí donde van a producir. ¿Ya? Y así, ¿qué más está? Cloro en el extra. ¿Ya? Entonces, esa es la comparación. A pesar de la distribución es diferente y esa es una de las razones por las que va a producirse lo que conocemos como potencial de membrana. ¿Ok? Una de las razones. ¿Sí? A ver. Entonces, sodio, ¿dónde está en mayor proporción? Sí, mira. Extra. Extra. Potasio. Intra. Cloro. Extra. Recuerden, sodio y cloro siempre están juntos. ¿Ok? Cloruro de sodio. Y recuerden, cloruro de sodio siempre va a jalar agua. Dejen un poco de sal en la mesa en su casa y van a ver que después de un ratito va a ser agua. ¿Ok? Siempre, y se acuerden siempre porque eso va a ser importante cuando hablemos del renal. Entonces, va a ser. ¿Ya? Aquí, ¿cómo vamos? ¿Está bien? Ok, esto es lo que les mencionaba, ¿ok? Lo que les mencionaba acerca de las presiones, ¿ok? Las fuerzas de Stirling que van a estar regulando el movimiento del agua entre el líquido, ¿ok? Intersticial y el intravascular, ¿ok? Y aquí va a estar hablando de la presión mecánica, presión hidrostática y la ósmosis para ver la distribución o el intercambio de sustancias que hay entre el intracelular y el intersticial. Ósmosis, ¿sí? Ósmosis, y aquí fuerzas de Stirling. En las fuerzas de Stirling les había dicho que va a. Esta es una visión, digamos, conservadora, antigua, en la que se habla acerca de esto, ¿sí? Donde se decía que en el extremo arterial se daba la filtración y en el extremo venoso se daba la absorción. No es así, ciertamente. ¿Sí? Principalmente se da a lo que es la filtración, ¿ok? La parte de los vasos linfáticos son los que van a estar, ¿okay?, devolviendo el líquido que queda en el intersticio hacia la circulación sistémica, para la parte venosa. Cuando queda líquido en el intersticio se conoce como edema, ¿ya? Entonces, aquí no es tanto eso, sino que hay una microcirculación, ¿ok? A nivel de los capilares hay como una mallita, ¿ok?, que va a estar regulando esto. No es propiamente así tal y cual está aquí, ¿ya? Les voy a hacer una lectura de eso, ¿ya? Vamos a ver esto, ¿ok? La nueva visión del edema, ¿sí? Lo dejé el año pasado como exposición, no lo hicieron, ¿bien? ¿Ok? Lo vamos a ver ahorita. Esa es la parte que no se ha cargado para verlo, pero vamos a chequearlo la próxima, ¿sí? Ahorita lo tengo un retraso aquí. Antes calculábamos, ¿ok?, lo que era
oncótica. ¿Qué es la presión oncótica o osmótica? Es la presión que ejercen los solutos. ¿Ok? ¿Qué solutos? Proteínas, iones, todas esas van a ejercer esa fuerza. O sea, la presión oncótica lo que va a tratar de hacer es también retener el agua donde está él. Si la presión oncótica es del capilar, pues la presión oncótica jala. ¿Ok? Trata de retener el agua aquí. Y si la presión oncótica está aquí en el intersticio, también jala para esto. ¿Cómo lo jala? Por medio de un fenómeno que se llama el fenómeno de Gibbs-Donnan. ¿Ok? Búsquenlo, Gibbs-Donnan. ¿Ok? Y nos habla acerca del poder que tienen las proteínas para atraer agua. Las proteínas, como son protéricas, esa carga negativa lo que va a hacer es llamar a iones positivos. ¿Quiénes son positivos? Sodio, ¿ok? Potasio. Pero ahorita estamos ¿dónde? En el extra. En el extra, ¿qué cosa hay más? ¿Sodio o potasio? Sodio. Va a llamar a sodio. Y cuando llama sodio, ¿quién va con sodio para mantener la electroneutralidad? A cloro. Sodio es positivo y cloro es negativo. Para mantener la electroneutralidad, ¿ok? Siempre va a ir, cuando está sodio, va a ir cloro. Sodio y cloro, ¿a quién atrae? Agua. Al agua. Por eso es que la fuerza de las proteínas, ¿ok? Va a atraer siempre el agua. ¿Ya? Eso es lo que nos dice sobre la presión oncótica o coloidosmótica. Eso se va a mantener. ¿Ok? Eso va a ser importante también cuando trabajemos, ¿ok? Lo que son las diarreas. Eso nos va a ser importante. Sigamos. Transportes a través de la membrana. Esto ya lo has realizado también en biofísica, pero vamos a hacer un recorrido rapidito. ¿Ok? Aquí está la membrana y aquí está la permeabilidad. Recuerden que es una permeabilidad selectiva. No es que la membrana sea semipermeable, no es así. ¿Ok? Permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir? Que no todos los elementos van a poder atravesar la membrana en la misma intensidad. Existen elementos que van a pasar libremente. ¿Por qué creen que va a pasar libremente? Porque son igual que ellos, ¿ok? Son lípidos, digamos, son, ¿ok? Lipofílicos, o son partículas muy pequeñitas o que no tienen carga, ¿sí? Como no tienen carga, ¿ok? Son no polares, ¿ok? Como no tienen carga, no polares, son neutras, van a atravesar. Eso también les sirve para fármacos. Tengo en mi primera clase. ¿Ok? Pequeñitas, ¿como quién? Por ejemplo, oxígeno, ¿okay? CO2, y esto se da ¿dónde? Por ejemplo, a nivel de lo que es la membrana respiratoria, alveolo, ¿okay? Capilar, ¿okay? Difusión simple, ¿sí? Esta difusión simple, ¿okay? Se da, no hay ninguna proteína, nada, sino se funde con la membrana y atraviesa. Este es un transporte pasivo. ¿Por qué se llama transporte pasivo? No es porque no use energía. La energía está. La energía la tiene. Si no tuviera energía, una molécula no existiría. ¿Ok? Entonces la energía está. Se llama energía cinética, energía propia de la molécula que sirve para moverse. ¿Ok? Sí tiene energía. Cuando me digan, ay, no es energía. Ese no es el concepto. El concepto es que el transporte pasivo siempre va a favor de su gradiente. ¿Qué quiere decir a favor de la gradiente? Siempre va desde mayor concentración a menor concentración. ¿Qué quiere decir? Que para que el CO2 o el oxígeno pase de la capa interna a la externa, o de la externa a la interna, siempre debe haber aquí más. Si quiere ir así, en esa dirección, acá tiene que haber más CO2 o más oxígeno o más nitrógeno para que pase. ¿Sí? Quiere decir que es a favor de la gradiente. No necesita que nadie la diga. ¿Ok? Tenemos otros elementos que van a demorarse, ¿ok? Pero sí también van a atravesar la membrana, pero con ciertas ayudas, ¿ok? Y aquí son pues, sustancias que están, no están, ¿ok? Cargadas, ¿ok? Son moléculas polares no cargadas, como el oxígeno, el glicerol, que sí van a atravesar, pero con menor velocidad, ¿ok? Van a necesitar algunas veces algunas proteínas, como por ejemplo el agua, va a necesitar un canal que se llama las aquaporinas, ¿ok?
O sea, todos los nombres en fisiología, en biología tienen el nombre de la función. Agua, porina. Poros, porina del poro de agua, ¿no? Poro por donde va a pasar el agua. O sea, aquí necesita alguna proteína. Ese como es un poro, como es un canal, se le va a llamar, ¿ok? Difusión facilitada. ¿Ok? Difusión facilitada, que sería este. ¿Ok? Difusión facilitada, este sería un canal, que puede ser de solamente iones o alguna molécula especial específica, ¿sí? Son solamente canales, poros. A favor del gradiente, sí, porque mira, acá hay mayor concentración y aquí hay menor, ¿sí? Va de mayor a menor. También existen, ¿ok? Aquí lo que son transportadores. Por ejemplo, transportadores, porque las moléculas son muy grandes, ¿ok? O son muy grandes principalmente. Por ejemplo, puede ser la glucosa, sacarosa, van a utilizar, ¿ok? Transportadores. Por ejemplo, ¿quién? GLUT. ¿Ok? Los GLUT que son transportadores de glucosa van a estar aquí, porque son transportadores. Cuando la proteína cambia su forma, aquí no cambia, aquí sí. Transporte pasivo, siempre a favor de la red, del sitio de mayor concentración a uno de menor concentración. Y el siguiente transporte es el activo. El activo, ¿cuál será la definición de transporte activo? En contra de la gradiente, muy bien, ya no dice, no utilice TP, no, va en contra de la gradiente. Entonces, miren, está introduciendo los elementos que son estos cuadraditos, está introduciendo, y aquí adentro hay más, pues está yendo en contra de la gradiente. Como ven en contra de la gradiente, va a necesitar energía extra, y esa energía extra es el ATP. Ahora aquí tenemos lo que se conoce como bombas. ¿Ok? Bombas, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio ATPasa, la bomba de calcio, la bomba de protones. Entonces, chequen ejemplos de estos diferentes tipos de transporte. Ustedes se ven aquí, difusión simple, ¿ok? Lo que es el intercambio gaseoso, difusión facilitada por canales iónicos, de repente los canales dependientes de voltaje de sodio, potasio, transportadores de glucosa, los GLUTs, y transporte activo puede ser primario, secundario, terciario, dependiendo de los primarios. Los secundarios pueden ser, por ejemplo, los SGLTs, ¿ok? Para hacer ingresar glucosa al interior de la célula, que se da a nivel del enterocito. ¿Ya? Entonces, chequeen eso. Ya lo deben saber, pero no. Aquí está. Esto es canales iónicos. ¿Por qué es canal iónico? ¿Por qué dice acá? No, porque aquí está, ¿ok? Saliendo un ion, ¿ok? Potasio. Los canales de potasio, ¿ok? Se llaman canales, ¿ok? Canales de fuga, los canales de fuga de potasio que siempre están abiertos, ya sea durante el reposo o durante el potencial de acción. Siempre están abiertos. Pero estos canales dependientes de voltaje, su nombre lo dice, dependen del voltaje para que estén abiertos o se cierren, ¿ok? Canales iónicos. Hay otros canales que se llaman dependientes de ligando, que también son canales iónicos, pero ¿qué cosa va a abrir o cerrar estos canales? No, ya no el voltaje de la membrana, sino el ligando. ¿Ok? El ligando que puede ser interno y aquí otros también, que pueden ser externos o internos. ¿Ya? Este es un ejemplo clásico de los tipos de transporte. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿ok?, lo que es el GLUT, transportador de glucosa, difusión facilitada. ¿Sí? Difusión facilitada. ¿Transporte activo o pasivo? Difusión facilitada es pasivo. ¿Ok? Difusión facilitada. Difusión facilitada. Otro grupo. ¿Ok? Luego viene el transporte activo. Bomba de sodio y potasio ATPasa. ¿Ok? Saca, ¿ok?, 3 moléculas de sodio y ingresa con de potasio. ¿Sí? Luego tenemos transporte activo secundario, SGLT, transportador de sodio y de glucosa. No lo dice, ¿ok? T de transportador, S de sodio, L de glucosa. ¿Qué cosa transporta? Transporta, ¿ok?, a sodio y glucosa para ingresar. ¿Por qué se llama secundario? Porque utiliza la fuerza de la concentración de sodio que fue sacado por la bomba de sodio y potasio ATPasa, lo utiliza para que pueda ingresar glucosa. ¿Ok? Porque se llama transporte activo secundario, utiliza el sodio, el
concentración. ¿Sí? Siempre sigue el soluto. Entonces, si dentro de la célula hay más soluto, el agua va a ir hacia él. ¿Sí? Siempre les decía que es como Puca y Garu. Puca sería como el agua y Garu sería como el soluto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, aquí adentro la osmolaridad seguirá siendo 300. Acá la osmolaridad seguro ya bajó. Digamos, pongámosle 250. ¿Ok? Entonces, como acá afuera hay una osmolaridad menor, el agua va a tratar de ingresar. ¿Para qué? Para que pueda, digamos, diluir. No es como si ustedes preparan una limonada muy azucarada, no se la van a poder tomar. ¿Qué van a hacer? Le van a echar agua para diluirlo. Entonces, es lo mismo que está haciendo, ¿okay? El agua. Y aquí, Hay una concentración de soluto fuera. ¿cómo es el medio? Más concentrado, ¿sí? Ahora será, pues, no sé, si era 300, estará 400, pongo un número en general. ¿Qué va a pasar ahora? ¿El agua hacia dónde va a ir? Afuera. Tratar de salir, ¿no? ¿Y cómo está dejando la célula? Mire, todo chicharrado. ¿Sí? Entonces, una cosa es cuando hablamos de osmolaridad, ¿ok? Y eso hablamos de soluciones isoosmóticas, soluciones hipoosmóticas, pues al menos, y soluciones hiperosmóticas, ¿ok? Luego vamos a hablar de un término que se llama tonicidad, ¿ok? La tonicidad engloba tanto a la osmolaridad como a la permeabilidad que va a haber aquí. Esto es un ejemplo clásico del cloruro de sodio, ¿sí? ¿Qué pasa con el cloruro de sodio? El cloruro de sodio no puede atravesar la membrana. ¿Qué quiere decir? Que el cloruro de sodio nunca va a atravesar. Pero hay algunos solutos, ¿ok?, que sí atraviesan. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, la glucosa. Por ejemplo, la urea. Sí van a atravesar, ¿ok? Y esa es una de las cosas que vamos a ver en la práctica. ¿Sí? ¿Me avisan? Ok. ¿Qué? Aquí, vamos a ver. Cuando hablamos del potencial de difusión, ¿ok? Este término cuando dice potencial, siempre que ustedes escuchan potencial, como deben haber visto en biofísica, potencial, ¿qué significa? Estás fresca. ¿Qué decía Yo Richard? nunca he leído biofísica, porque yo te voy a enseñar biofísica. ¿Qué significa potencial? Diferencia. Siempre que dice potencial es diferencia. ¿Sí? Si hay potencial de difusión, ¿qué quiere decir? Debe haber una diferencia en el movimiento. Si yo ahorita estoy comiendo, no sé, un ceviche aquí, ¿ok? Va a haber un potencial de difusión del olor, sí. Va a ir desde un sitio donde hay mucho que estemos cerrando y va a empezar a llegar para allá. ¿Sí? Sus compañeros, ese es el potencial de difusión. ¿Ok? Entonces, ese potencial de difusión es lo que tienen todas las moléculas de donde están más concentradas hacia donde están menos. Entonces, el potencial de difusión, digamos que es el término básico que nos va a ayudar a definir lo que es un potencial de membrana. ¿Ok? Entonces, el potencial de membrana es la diferencia, ¿ok?, de carga que va a haber entre la cara interna y la cara externa, o entre el líquido intra y extra. Es a nivel de la membrana, a nivel de esa partecita solamente. Entonces, ¿cómo se genera esta diferencia de potencial, esta diferencia de carga? Por tres razones, ¿ok? Una de ellas ya conocemos, ¿sí? La diferencia que hay entre el intra y el extracelular, ¿cuál es? A pesar de que tiene la misma osmolaridad. ¿Cuál? La distribución. La distribución de los iones es igual en el intra y en el extra. No. Entonces, vamos a ver que la gradiente que se llama gradiente de concentración. Que la gradiente de concentración es diferente tanto en el intra como en el extra. ¿Ok? Entonces, aquí, en este caso, estamos viendo que la gradiente de concentración de potasio es diferente, porque potasio es más dentro que fuera. Y también la gradiente de sodio también es diferente. A eso se conoce como gradiente de concentración. Igual cuando hablamos de cloro, ¿okay?, de calcio, pero los tres primeros, sodio, potasio y cloro,
¿Ácido clorhídrico? No. ¿Qué hace? Hace el ácido desoxirribonucleico, ¿ok? ¿Ya ven? ¿Okay? Ahí van a estar, ¿ok? Los ácidos nucleicos van a estar ahí. Entonces, ellos tienen carga negativa, ¿ok? Ellos van a marcar por eso que dentro de la célula haya más cargas negativas, por eso se dice que hay polaridad eléctrica, ¿sí? Y la otra que es también importante es la permeabilidad que tiene, ¿ok? La membrana. La permeabilidad es selectiva. Por ejemplo, para los tres iones, cuando hablamos principalmente de ¿qué iones? Sodio, potasio, cloro. Para sodio, la membrana tiene una permeabilidad, digamos, del 5%, ¿ya? Pero para potasio, su permeabilidad es 100%. El potasio es muy permeable. Para el cloro es un 50% aproximadamente, ¿ya? Entonces, esos tres factores determinan que hay una diferencia de las cargas. Por eso se dice que en el interior, el potencial de membrana, porque el potencial de membrana se mide aquí adentro, ¿sí? En la cara interna de la membrana. Entonces, cuando usted lo mide, se va a medir como menos, ¿ok? La carga de es menor, ¿ok? Es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque está cargada con estas cargas negativas. Siempre va a ser negativa, ¿sí? ¿Por qué? Por la polaridad eléctrica, por la gradiente y por la permeabilidad. Entonces acá se explica un poquito lo que pasa en el caso de potasio. ¿Dónde teníamos potasio en mayor cantidad? Y acá está el potasio. Entonces, como acá hay mayor concentración, ¿ok? Por la permeabilidad que tiene potasio es muy permeable, ¿sí? ¿Hacia dónde va a tender ahí el potasio? Para que se mantenga en el equilibrio. ¿Hacia adentro o así? No, hacia afuera, por eso se ven estas, ¿ok? Estas flechitas. Entonces, como potasio tiene cargas positivas, va a ser las cargas positivas, ¿ok? Pero, ¿ok? Como aquí es negativo, ¿okay? La membrana es negativa, por lo que es cargas, a la contraria se atrae, esa va a regresar. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo se mantiene en equilibrio el potasio? Cuando hay, digamos, la misma cantidad dentro y fuera, cuando está a 94 milivoltios. ¿Ya? ¿Qué pasa con el sodio? El sodio es más afuera, ¿sí? Por gradiente va a ir hacia adentro. Cuando hay la misma cantidad de sodio dentro y fuera, va a ser cuando esté a 61. ¿Por qué? Si aquí era negativo, ¿ok? Y digamos que el negativo es 90, ¿ok? El potencial de membrana. Cuando salen cargas positivas, el interior se queda con menos cargas positivas, entonces se vuelve más negativo. ¿Ya? En cambio aquí, como el sodio estaba dentro, de fuera, y cuando ingresó, ¿qué llevó? Cargas positivas. Dentro era negativo. Si llegó cargas positivas, ¿cómo va a volverse? Positivo. Menos negativo hasta llegar a ser positivo. Entonces, el potencial de membrana suele estar siempre en relación a potasio. ¿Por qué? Porque el potasio es el más permeable. ¿Sí? Entonces, el potencial de membrana siempre va a ser negativo. ¿Por qué les decía que se aprendan toques más o menos? Porque eso va a permitir que ustedes sepan qué es lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con el potencial de membrana? Si va a ser, ¿ok?, despolarizado o repolarizado. Ahorita vamos a ver eso. Ahora, para medir esto existen ciertas, técnicas. Vamos a ver ahorita. Esto es cómo se está organizando. ¿Okay? Aquí está el potencial de membrana, ¿ven? Aquí está el potencial de membrana, ¿ven? Acá está organizado. Cargas negativas en la cara interna, cargas positivas en la cara externa. Este es el potencial de membrana. Entonces, ¿qué es el potencial de membrana? Es la diferencia de cargas que hay entre la cara interna y externa. Y el potencial de membrana siempre va a ser negativo. Milivoltios, ¿por qué? Porque es chiquito, pues. ¿Sí? No es que, no, con mi potencial de membrana voy a electrocutar, una cosa así, no, son milivoltios. ¿Cómo se mide? Esto se mide por, se empezó a trabajar. ¿Cuándo se empezó a hablar de la bioelectricidad? Cuando descubrieron estos calamares gigantes, y tenían unos axones gigantes.
gigantes, entonces ahí empezaron a medir, así con ellos, ¿ok? Entonces ellos miden, ¿ok? Dicen, ¿cuánto estará, ¿ok? ¿Cuál será el voltaje de la membrana cuando el nivel de sodio esté igual dentro y fuera? Vamos a medirlo, eso lo midieron con la ecuación de Nernst, ¿ok? El potencial de Nernst, está igual dentro y fuera. Entonces me midieron para sodio, para potasio, para calcio. Se dieron cuenta que para sodio está en equilibrio cuando está en positivo, cuando está en equilibrio para potasio cuando está en negativo, ¿sí? Entonces determinaron esto, dijeron ya, pero no solamente es un ion, no son más iones. Por eso es que se empleó la ecuación de Coulomb, donde acá interviene potasio, sodio y cloro. Y no solamente es la concentración dentro y fuera, sino también es que la permeabilidad que va a tener. Es por eso que les dije los porcentajes. Cuando hablamos de potencial de membrana en reposo, es cuando la célula, digamos, no ha sido excitada, no está teniendo ninguna actividad, ¿sí? Porque existe lo que conocemos como potencial de acción, ¿ok? O potenciales graduados. Es lo mismo que hemos visto hace un rato, ¿claro? Acá está. Los potenciales de acción, ¿ok? Solamente lo tienen las células excitables. ¿Quiénes son células excitables? El músculo, ¿ok? Y las células nerviosas, ¿ok? Las neuronas. Entonces, ¿qué cosa tienen ellos? Tienen una particularidad, que tienen un potencial umbral. ¿Qué es un potencial de membrana en reposo? Es decir, que no están haciendo nada, ¿sí? Están tranquilas, durmiéndose con ustedes, sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué está? El potencial de membrana siempre es negativo. Mira, menos 70 milivoltios. Negativo, pero entonces estamos hasta aquí. Su potencial se está volviendo menos negativo. Menos negativo. Cuando llega a este punto, que se llama potencial umbral, es cuando hay un cambio en el potencial de membrana. Miren, se vuelve menos negativo hasta positivo y luego otra vez vuelve a su potencial de membrana normal. Aquí tenemos que este umbral es, digamos, el nivel mínimo al que debe llegar el potencial de membrana para que pueda producirse un potencial de acción. ¿Qué cosa es un potencial de acción? Es el cambio, ¿ok?, del potencial de membrana en reposo de una célula excitada, la cual se va a despolarizar y repolarizar. ¿Sí? Ese es su potencial de acción. ¿Para qué sirven los potenciales de acción? Para transmitir información. ¿Ok? Para eso sirve. Por eso que solamente las células excitables van a tener. ¿Y por qué va a haber un cambio en el potencial de membrana? Porque va a existir un estímulo. ¿Se acuerdan que habíamos visto acá que los estímulos eran captados por los receptores y lo cambiaban a estímulos eléctricos? Estos son los estímulos eléctricos que van a cambiar y van a viajar a través del axón por medio de potenciales de acción. Este potencial de acción se da en cada segmento de la membrana celular. ¿Okay? En el caso de las células excitadas, ¿qué será? De las neuronas, a través de todo el axón, y va a ir de manera progresiva, no es que uno solito se queda. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa durante este evento? Aquí se llama una despolarización. ¿Qué está pasando con el potencial de membrana? ¿Cómo se está volviendo? Miren, llegó al umbral menos 55. ¿Y ahora qué pasa con el potencial de membrana? Menos negativo. Menos negativo, ¿ok? Eso se conoce como una despolarización. ¿Ok? ¿Qué deberá pasar para que esté menos negativo? Si estaba antes negativo, tiene que ingresar alguna carga positiva, ¿sí? Entonces, ¿quién creen ustedes que puede ingresar? Tenemos la célula, la distribución de sodio, potasio. El sodio puede salir, ingresar a la célula. Entonces, este ingreso va a llevar cargas positivas y va a despolarizar. Hay profesor, entonces, que salgan cargas negativas de la célula. Ya, te voy a decir sí, pero ¿qué cosa va a salir? El ácido, el ADN. El ADN va a salir. No, porque ¿qué cosa tiene más ahí? Recuerden que la carga negativa está dada por esos elementos que no pueden salir de la célula. ¿Sí? La única manera sería que ingrese sodio. ¿Y cómo va a ingresar sodio? Cuando el estímulo es lo suficientemente grande que llega al potencial umbral, se produce el efecto o el fenómeno que se llama el todo o nada. Tiene que llegar al umbral para que se produzca todo o nada, y ahí empieza a perturbarse ¿quién? Estos canales.
pendientes de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que cuando captaron que se llegó al umbral, estos canales se van a abrir. Se van a abrir y van a dejar entrar sodio. Y esa sodio se abre 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Retroalimentación positiva, que les decía. ¿Okay? Y se dice más y más y más y más y más hasta que llegue un punto donde van a quedarse, digamos, abiertos, se van a quedar bloqueados, inactivados. ¿Por qué? Porque los canales de sodio no solamente se abren y se cierran, sino se abren, se inactivan y luego se cierran. Y luego, como están cerrados, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Poco a poco va a, otra vez, ¿ok? Retomar su carga negativa. ¿Cómo creen que retomará su carga negativa? Si ingresaron un montón de cargas positivas, ¿qué es lo que debe hacer esta cosa? Perder las cargas positivas. ¿Qué cosa hará? Saldrá sodio, potasio está en mayor cantidad, recuerden. ¿Y cómo va a salir? Como difusión facilitada por canales de sodio, de potasio dependientes de voltaje, porque también se han abierto, porque también se captó que se llegó al umbral, ¿sí? Pero pues el sodio, recuerden, está en contra de su gradiente, va a necesitar salir ¿por quién? Por medio de la bomba de sodio y potasio de pH. Va a necesitar ese transporte activo. Va a salir, sí, está acá, está saliendo, está boqueando, hasta que vuelve a llegar al propósito. ¿Por qué se da esto? Es esta parte de aquí, porque los canales del potasio dependientes de voltaje son muy lentos, así como son lentos para perturbarse, porque aquí no solamente se perturbó canales de sodio dependientes de voltaje, sino también se perturbó canales de potasio dependientes de voltaje, pero aquí mientras se activaron 5, 6, se activó 1, 10, 20, 2, son lentos, por eso que cuando se llega aquí a la inactivación, está recién y empieza a subir, ¿ya? Por eso que también como se demora para activarse, se demora para inactivarse. Cuando el potencial de membrana es menor al potencial de membrana en reposo, en el celeste, a eso se le conoce como una hiperpolarización, ¿ya? Hiperpolarización. Y luego vuelve el reposo. Fíjense, ¿qué más? A ver, ahora, tenemos lo que son los potenciales graduados, ¿ok? Los potenciales graduados son, ¿ok?